Hola a todos. Hoy cerramos este primer ciclo del Vino Habla, como siempre, desde Verde Oliva, Casa de Huéspedes, y charlamos con un ingeniero agrónomo de la zona del este. Nos trae varietales no convencionales con un gran potencial por descubrir. Vamos a la intro y lo conocemos. Bueno, como les comenté en la introducción, hoy día en esta última entrevista, cerrando el ciclo del Vino Habla, tenemos un invitado, un ingeniero agrónomo. Le damos la bienvenida a Santiago Vignoni. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, muy bien. Bueno, me alegro, gracias por venir. La idea es contarles siempre a la audiencia y hacer conocidos muchos proyectos de enólogos, de ingenieros, que son proyectos propios. Y bueno, con ese objetivo es que estamos con esta entrevista para preguntarte cómo ingresaste primero en esta industria vitivinícola, qué te llamó la atención para comenzar a trabajar en ella. Siempre digo que no ingresé, sino que nací en la industria porque mis viejos son enólogos, mis abuelos eran bodegueros, tanto por parte de mi mamá como por parte de mi papá. Y también las familias de mis abuelas se dedicaron a la vitivinicultura también toda la vida, así que te diría que era un camino ya un poco marcado desde chico. Era imposible no continuar. No era que era imposible no continuar, pero creo que fue algo que me era fácil hacerlo, claro, porque había conocimiento desde chico. Claro. Entonces fue un camino por ahí el que más me atraía porque lo conocía muy bien. O sea que en la sangre lo traemos. Esa es algo así. Algo así. ¿Y cuándo empezaste con el proyecto propio que tenés hoy? Con Macoyo empecé en el año 2017. Estudié agronomía justamente porque no quería dedicarme a hacer vino. Quería escaparle un poco a esa tradición familiar porque escuchaba a mis viejos siempre renegando con la industria. Entonces quería correrme de ese plano y me gustaba mucho la naturaleza, así que me incliné por la agronomía. Y en el último año de la universidad empecé a hacer vendimias en distintas bodegas. El penúltimo año, el último año, después el primer año de recibido, fui haciendo vendimias y la verdad que me atrapó el mundo enológico. Y bueno, nada, decidí empezar con este proyecto, ensayando con las variedades que tenía mi familia en los viñedos propios. Tenemos más de 17 variedades en los viñedos propios, que siempre terminaban en vinos a granel, digamos. Vendíamos la uva para otras bodegas y bueno, quería saber qué pasaba si le dábamos un poquito más de atención y un poquito más de cuidado a esos vinos que probablemente iban a terminar en vinos masivos. Bien. ¿Y dónde están ubicados los viñedos? El proyecto está pensado para hacer vinos solamente de la zona este de Mendoza. Y los viñedos están distribuidos en la zona este. Son 4 viñedos, que hay uno en Rivadavia, uno en Junín y 2 en San Martín. Y hay uno nuevo que lo estoy plantando hace poquito, pero realmente es muy pequeño, son 300 plantas que planté hace 2 años y este año planté 500 plantas más, así que es muy muy pequeño ese viñedo. En Reducción, en Rivadavia. Y la bodega está en Reducción también. Y veíamos el nombre del proyecto, es Macoyo. Sí. ¿Qué significa el nombre? Macoyo, como muestra la ilustración de la etiqueta, es un rebrote que nace del tronco de la vid, que viene con fuerza a renovar una planta que está envejecida.
la analogía de esto es que tanto yo como mis viejos somos los macollos de nuestros abuelos que produjeron uva, pero que con el tiempo se fueron debilitando y fueron envejeciendo. Nosotros venimos de abajo con fuerza para dar uva de nuevo. Esto está bueno que la gente lo sepa porque en esta entrevista siempre tenemos audiencia, estudiantes de enología, amantes del vino y gente que quiere conocer y saber de más variedades, empezar a degustar distintos vinos, no quedarnos siempre con el emblema argentino que es Malbec, pero también tenemos muchas otras variedades que probar. Así que bueno, siempre digo que los enólogos o ingenieros que se animan a un proyecto propio es un camino de mucho sacrificio. ¿Cómo te llevas con este tema? Porque hay que llevar la parte industrial, de elaboración, comercial, por ahí también redes. ¿Cómo arman ustedes este proyecto? Así tal cual lo describí. Estoy en todos lados. En la finca, en la bodega, en la parte comercial. Las redes las manejo yo también. Emprender es muy lindo, pero tenés que tener mucho estómago para emprender porque la mitad de los días te levantas pensando que estás haciendo algo mal o que vas camino al fracaso o que te equivocaste de rumbo. Entonces tenés que tener mucho aplomo y estar muy confiado de lo que haces, muy seguro de lo que haces. Es importante tener un norte muy claro y no abandonarlo frente a las circunstancias. Pero bueno, no siempre se puede, tenés que rodearte de gente que te acompañe y que te apoye también, es clave. Sí, eso es importante. En mi caso, mis viejos los dos son emprendedores, entonces tuve ese ejemplo y también el consejo. Es muy importante. A veces cuando estás más débil o más vulnerable ante una situación, que te acompañen y te digan quédate tranquilo, metele. Y bueno, también he tenido ese ejemplo de emprender como para poder entender no solo la parte de hacer el vino, sino también de comercializar. Porque siempre digo que el vino lo hacen las levaduras. Yo me tengo que encargar nada más de no echarlo a perder, pero el vino lo hacen las levaduras. Y el viñedo. Después la parte de comerciar es difícil de entender cómo juega cada eslabón de la cadena, es difícil. Bien, lo importante es que estás en el rubro y que Macollo va siguiendo su camino. Por ahí un poco preguntarte, ya que estás más en la parte, digamos, de la parte del viñedo. ¿Cómo ven el tema hoy de lo sustentable? En el caso de Macollo, la filosofía de trabajo es trabajar lo mejor que podemos con lo que hay. Hago referencia a aprovechar los beneficios que me dan las malezas. Trabajo mucho con las malezas, permito que crezcan, permito que semillen para después poder cortarlas y tener mucha biodiversidad de plantas. Intento trabajar con el suelo lo más vivo posible y tendiendo a una agricultura regenerativa, pudiendo aprovechar todo lo que me da este ecosistema. No soy tan partidario de trabajar con cosas que me limiten, que por ejemplo acá en Mendoza tenemos un problema enorme con la hormiga y trabajar de forma orgánica es realmente difícil. Muy pocos logran hacerlo de buena forma sin perder rendimientos en el viñedo y digamos hay que hacer muy bien la ecuación de hasta qué punto fanatizarse con un sistema de manejo y hasta qué punto esto puede ser rentable o no.
Intento trabajar con el menor número de aplicaciones posible para las curaciones. Intento trabajar con productos orgánicos, pero sin estar certificado. La certificación siento que te limita muchísimo y por otro lado es muy cara, que hoy proyectos como el mío no pueden absorber esos costos porque realmente son muy caras y tampoco le veo mucho sentido hacerlo. Simplemente soy responsable con lo que hago y puedo ser consistente cuando la gente va al viñedo y ve cómo está trabajado. Siempre que va gente a la bodega, los llevo a ver los parrales y en los parrales hay insectos, hay malezas. Cuando escarbamos el suelo hay cualquier cantidad de insectos. O sea, hay hormigas, hay gusanos, hay lombrices, hay chanchitos. Entonces, eso te da la pauta de cómo estoy trabajando. Perfecto. Buenísimo. Bueno, contanos qué tenemos acá. Bueno, acá hay un emblema del proyecto que es el Bequiñol. Digo un emblema porque es uno de los productos por ahí más conocidos dentro del portfolio, pero mi intención siempre fue mostrar cosas que me parecían excepcionales dentro de variedades no convencionales. Digo que son tradicionales porque, por lo menos en mi casa, son tradicionales. Mis abuelos trabajaron toda la vida con estas variedades, entonces no son variedades nuevas o exóticas. Son variedades tradicionales, pero no son convencionales porque no están en el mercado. No las vemos normalmente en una etiqueta. Pero hay viñedos plantados de Bequiñol, de Sangiovese, de Nebbiolo en Mendoza, pero pocos se conocen. En este caso es un tinto ligero, es un varietal francés que está prácticamente extinto en Francia. En Argentina quedan un poco más de 300 hectáreas, que para la cantidad de hectáreas de Mendoza realmente es muy poco. Y se difundió como un merlot productivo o un merlot mejorado. Por lo menos así lo difundían en la zona este algunos viveristas, porque se había puesto de moda el merlot en una década, no sé si en la década del 70, en la década del 80 se había puesto de moda. Y bueno, mi abuelo lo plantó pensando que era merlot. Después, cuando vinieron las inspecciones del INB, dijeron que era Bequiñol y quedó. Es una variedad un poco difícil de trabajar porque tiende mucho a podrirse en la planta, así que hay que trabajar con mucho cuidado, pero da un vino para mí excepcional. Como digo, un tinto ligero, con mucha fruta roja. Tiene 6 meses de paso por barrica de varios usos. Y trabajo con un 10% de racimo entero para mejorarle la estructura tánica y realzar la fruta roja. Genial. Bueno, mientras vamos degustando este varietal, que la gente lo conozca, los voy invitando a suscribirse a nuestro canal, El Vino Habla, en YouTube, para que puedan seguir todas las entrevistas. Y bueno, ya que vamos finalizando este primer ciclo, estén atentos al comienzo del segundo, porque van a venir más proyectos, más enólogos, más ingenieros, sommeliers, así que los invito a suscribirse a nuestro canal. Bien, bueno, exquisito este varietal no conocido para mucha gente, muchos de los que están viendo la entrevista. Dijiste recién que trabajás con un 10% en racimo entero. Sí. Que es para darle más estructura, Sí. lo comentaste. Comentémosle quizás un poquito más a la gente para que lo entienda. El aporte estructural no es muy significativo, pero me gusta realzar un poco los taninos. El tanino que le aporta el racimo entero es un tanino por ahí un poquito más reactivo que cuando el vino pasa todo el tiempo de guarda en tanque o en barrica, donde sea. Esos taninos se empiezan a complejar y se empiezan a poner un poco más redondos y me aumentan un poco la estructura en boca. Entonces me interesa realzar eso por un lado y por otro lado la fruta roja. El tema del racimo entero es que durante la fermentación de los tintos lo que se hace es separar el escobajo o el raquis, que es la parte
que sostiene los granos del racimo, que sería como el esqueleto del racimo, eso normalmente se separa y se tira y no se mete dentro del tanque a fermentar. Y los granos pasan a fermentar ya rotos. Entonces la fermentación se produce bien dentro de los granos. En el caso del racimo entero, lo que se hace es colocar un 10% de racimo sin despalillar, o sea, sin sacar ese esqueleto o el raquis. Se meten enteros sin romper los granos. Y tiene un doble efecto, que es el aporte de estructura, como estaba diciendo, del raqui. Por otro lado, se produce una pseudo maceración carbónica dentro de los granos. Son procesos enzimáticos que ayudan a potenciar ciertos aromas. Bueno saberlo. Son tips por ahí. También hay estudiantes de enología que sí, seguro. Les puede ayudar. Yo también lo aprendí de algún lado. Exacto. Exquisito. Está exquisito este vino. Contanos si tienen algunas otras líneas. Sí, el portfolio es bastante amplio, justamente por lo que comentaba al principio, que tenemos muchas variedades dentro de nuestras fincas. Tengo un blend de blancas, que es Pedro Jiménez, Maticha y Uniblanc. La Maticha y el Pedro Jiménez son criotas. Es un blend muy interesante porque representa mucho la vitivinicultura argentina para mí, o sea, desde mi óptica, porque el Pedro Jiménez es la variedad blanca más plantada de la Argentina. O sea, hay más Pedro Jiménez que Chardonnay. Exacto. Entonces creo que es como la columna vertebral de los blancos de Argentina, pero no se conoce. Y las otras dos variedades están mezcladas en el parral. Es muy común encontrar parrales de Pedro Jiménez que dentro del parral hay cepas de Uniblanc, cepas de Italia, de huevo de gallo, de Maticha, GB y otras variedades blancas. Entonces quise hacer un blend bien típico de la zona. Después tengo un Chardonnay naranjo, un Moscatel rosado, Verdicchio, un blend de criollas blancas y criollas rosadas, Sangiovese, Bequignol, Merlot, Malbec, un blend de tintas, Bonarda, Petit Verdot, Moscatel blanco y Nebbiolo. Así que hay como un pool bien amplio de variedades. Qué interesante. Las que más vendo son el Sangiovese, el Bequignol, el Moscatel rosado, el blend de blancas, pero son variedades. Todo lo que tengo se vende más o menos por igual. El proyecto es muy chico. Hago entre 7 barricas y 1 barrica por variedad. O sea, son escalas muy pequeñas. Y todo tracciona, poco, pero todo tracciona. Son variedades por ahí difíciles de comercializar. La idea es que se conozcan y que la gente sepa que también, como siempre digo, Malbec, Cabernet, o sea, son cepas que están años en Argentina, pero también hay otras como esta, que la idea es que se conozcan y que puedan degustarla, que puedan cada uno descubrir los aromas, descubrir los sabores, la estructura del vino y que puedan sorprenderse quizás, sí. porque muchas veces van a lo convencional y tenés una amplia gama de varietales que la verdad que está muy interesante. Es muy interesante y hay variedades que tienen mucho potencial. Algunas variedades no tanto, pero hay variedades que tienen mucho potencial. Bueno, buenísimo. Como última pregunta y cerrando esta entrevista, siempre decimos el vino habla, que es nuestro nombre. Si vos fueras tu vino, en este caso, esta cepa, este varietal, ¿qué nos diría? ¿Qué le diría a la gente el vino? Que se animen a probarme, que soy un varietal extraordinario por descubrirse y que voy a dar muchas sorpresas en el futuro. Genial. Qué buen final para este ciclo con este varietal. Te pregunto, comentanos a la audiencia las redes para que puedan descubrir a Macoyo, conocer su historia, sus varietales. La red que usamos principalmente es Instagram,
salimos como macoyo.wines. Y bueno, el vino lo comercializo principalmente en Buenos Aires y Córdoba. Y pronto vamos a abrir una tienda virtual para llegar a todas partes del país. Genial, genial. Bien, entonces a través del Instagram macoyo.wines pueden conocer la historia de todas estas cepas y estas variedades. Exactamente. Te agradezco haber venido al programa. Para nosotros fue un placer y bueno, todos los éxitos en Macoyo de ahora en adelante. Bueno, muchas gracias. Salud. Salud.